Buenas noches, televidentes, bienvenidos al informativo Momento 24. Hoy tenemos a la bacterióloga y epidemióloga del Hospital San Juan de Dios de Honda, la doctora Andrea Sarmiento. Muy buenas noches, Sandra, apreciados televidentes. La idea del día de hoy es aclarar algunas dudas frente a la realización de pruebas y en qué momento y qué me detecta cada una de estas pruebas, ¿sí? Acá tenemos algunos pequeños gráficos que realizamos, esto con el fin de hacerlo de una manera un poco más didáctica. La primera pregunta es, yo me voy a hacer una prueba ¿para qué? Para saber si tengo o tuve la COVID-19, ¿sí? En primer lugar, es importante educarnos un poco sobre el tipo de pruebas que existen. Tenemos en este momento en el mercado dos tipos de pruebas, unas pruebas que llamamos directas y otras pruebas que llamamos indirectas. Las pruebas directas nos detectan el virus, ¿sí? De este virus, ¿qué nos detectan estas pruebas directas? Una nos detecta el material genético del virus, que se hace mediante una técnica que llamamos PCR. La otra nos detecta una proteína del virus, es decir, esa espiculita, una de las partes del virus que llamamos antígeno, ¿sí? Entonces, por eso son pruebas directas. ¿Por qué? Porque nos identifican el virus específicamente. Estas pruebas tienen una forma para tomar la muestra. ¿De qué forma es? Bien sea para hacer un PCR o una prueba de antígeno, el tipo de muestra es por lo que llamamos el hisopado nasofaringeo, que es cuando introducen el hisopo por la nariz. Para las pruebas de PCR, pues va a requerir una tecnología mucho más alta. ¿Por qué? Pues porque allí van a identificar, como les decía, el material genético. Para las pruebas de antígeno, esto pues es un poco mucho más fácil y rápido por una técnica que se llama inmunocromatografía, que es como las pruebas de embarazo, ¿sí? Entonces, esta prueba se demora más o menos 1 hora en obtener el resultado, mientras que las pruebas de PCR puede tardar 1 o algunos días, dependiendo pues el laboratorio a donde se envíe, ¿sí? ¿Qué diferencia hay con las indirectas? Las pruebas indirectas ya nos van a identificar, son los anticuerpos que se generan contra el virus, es decir, lo que mi organismo genera en respuesta a ese virus. A eso le llamamos la IgM y la IgG. Esta prueba se hace para saber si yo tuve la enfermedad. Es más sensible y específica para esto. ¿Cómo se hace? Con una muestra de sangre, que en algunos sitios la toman del dedito y en otros pues la toman de sangre venosa. También usan esta técnica que es la inmunocromatografía, que es como la prueba de embarazo que les decía, y también más o menos se demora 1 hora. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando vamos a realizar estas pruebas? Uno, ¿qué es lo que yo quiero saber? Si yo quiero saber que en este momento tengo síntomas, tuve un contacto estrecho con un caso positivo, y si quiero saber si en este momento tengo COVID, me hago una prueba directa. ¿Cuál? Puede ser PCR o puede ser antígeno. Pero también hay que tener en cuenta, si tengo síntomas, cuántos días de inicio de síntomas tengo. Entonces, si yo tengo menos de 3 días de inicio de síntomas, la prueba ideal va a ser la PCR. Pero si tengo más de 3 días, puedo hacerme una prueba de antígeno, ¿sí? Recordar también que la prueba gold estándar, es decir, la máxima prueba, es la PCR. ¿Listo? En las pruebas indirectas, es decir, para saber si yo ya tuve COVID, lo ideal es realizarla después de los 11 días de inicio de síntomas. Si llega el caso tal de que no tengo síntomas, soy asintomático, tuve un contacto estrecho, puedo estar transmitiendo el virus y quiero saberlo, la prueba ideal es la PCR para realizar. Entonces, la que nos identifica el material genético. Recordar que ninguna prueba es 100%. Si usted tiene síntomas, si estuvo en contacto estrecho con un caso positivo,
tiene síntomas, si el resultado le sale negativo, es mejor aislarse y tomar todas las medidas. Por lo que le digo, hay muchos factores que pueden influir en un resultado negativo, un falso negativo, que pueden ser de pronto la técnica en la toma de la muestra, el embalaje, la temperatura, los reactivos que se utilicen, incluso hasta el tiempo en que se demora en procesarla. Entonces, si tenemos síntomas y tenemos todos los factores que nos puedan decir que podemos tener la COVID, es mejor aislarse y tomar las medidas preventivas. ¿Cuáles son las pruebas que aquí se realizan en el Hospital San Juan de Dios para detectar la COVID-19? Aquí en el hospital realizamos las pruebas directas, es decir, PCR y antígeno. Hay que aclarar que la PCR, nosotros tomamos la muestra y la enviamos al laboratorio que la EPS dispone para su realización. Recordar que en el país, el Instituto Nacional de Salud autorizó a algunos laboratorios para hacer estas pruebas porque deben cumplir con unos estándares muy altos de calidad. Entonces en Ibagué hay 2 laboratorios y la mayoría quedan en la ciudad de Bogotá o en el Laboratorio de Salud Pública del departamento. Entonces nosotros aquí que hagamos como tal la PCR, no, en Honda no se hace, ni el hospital ni ningún otro sitio. Lo que hacemos es tomar la muestra y remitirla. En el hospital sí ofrecemos el servicio de la prueba de antígeno. La sugerencia es que tengan en cuenta cuántos días tienen de inicio de síntomas. Si están asintomáticos, pues realmente lo mejor es hacerse una PCR y tener en cuenta pues todos los factores para que las pruebas sean sean verdaderas en su resultado. ¿Quedan secuelas que deja la COVID-19, doctora? Bueno, es la pregunta que muchos televidentes nos hacen todo el tiempo sobre el tema de secuelas. Bueno, la COVID, recordemos que pues esta es una enfermedad sistémica, ¿sí? Puede afectar, hemos visto, diferentes órganos de nuestro cuerpo. Lo que nos indica las guías o los protocolos es que cuando una persona tiene síntomas, ya el día 10º del inicio de los síntomas, ya no es infectante. Si una persona es asintomática, se hace este cálculo desde el día en que se tomó la prueba, pero son 14 días. ¿Listo? Ahí hay una pequeña diferencia. Después de este tiempo que hemos visto que algunas personas quedan con algunos síntomas persistentes, que en este momento la Organización Mundial de la Salud bautizó como Long COVID o COVID persistente. ¿En qué consiste esto? En que estas personas quedan con unos síntomas durante un tiempo. Algunos dicen que son semanas, otros pueden ser hasta 6 meses, es lo que pues más o menos hasta ahora la literatura nos aporta. ¿Qué síntomas pueden quedar? Dependiendo del órgano al que el virus haya atacado. Entonces, generalmente, los síntomas que quedan son tos, en algunas ocasiones dificultad para respirar, algunas otras personas quedan con problemas intestinales, problemas dermatológicos, algunas mujeres hemos tenido con caída del cabello, problemas de la piel, también hemos tenido problemas de concentración. Por eso es importante que pues después de que salgan del proceso del COVID hagan ejercicios mentales para ejercitar el cerebro, porque quedan con olvidos, ¿sí? que antes no tenían, depresión, problemas para conciliar el sueño. Más o menos esos son como los más frecuentes y los que hemos visto en nuestra población. Doctora Andrea Sarmiento, epidemióloga y además de eso es bacterióloga aquí en el Hospital San Juan de Dios de Honda. Si a una persona que nos está viendo le dio COVID, nos ve por televisión, en redes sociales, ¿puede repetir? ¿La COVID-19 repite? En muchos casos, ¿qué nos puede decir sobre esto, doctora? Bueno, hemos visto algunas situaciones o algunos casos en que hay personas que presentaron la enfermedad aproximadamente hace 4 o 5 meses y hoy en día están presentando nuevamente síntomas con resultados de pruebas de PCR positivos. Digámoslo que en la literatura como tal aún no se ha descrito muy robustamente la presentación de las reinfecciones.
¿sí? Porque pues nos exigen que se debe hacer una secuenciación de los virus que se encuentren en ese momento para poder definir si es o no una reinfección. Lo que te digo dentro de la práctica, de lo que yo he visto, he tenido varias personas y personas allegadas a quienes en el mes de octubre o en meses anteriores tuvieron una enfermedad, tienen su prueba PCR positiva, posterior ya a su recuperación con prueba PCR negativa, y meses después, por un contacto estrecho con caso positivo, se vuelven a infectar y les vuelve a dar el examen positivo y presentan sintomatología. En la mayoría de los casos que he visto, la sintomatología es un poquito más fuerte que en la infección inicial. Digamos lo que la evidencia científica hasta el momento no nos habla de una reinfección, pero pues son cosas que estamos aprendiendo, que pues llevamos un año hasta ahora con esta enfermedad, que se nos ha hecho eterno, obviamente, pero es un corto tiempo para poder conocer todo lo que el COVID o que la COVID puede producir en nuestro organismo. Entonces, es lo que día a día estamos viendo. Ahorita sí estamos viendo casos, dicen que aproximadamente un 2%, eso pues es lo que dice lo poco que hay de literatura de esto, que puede dar una reinfección, pero sí hay que cuidarse porque se puede dar, lo he visto, y debemos cuidarnos mucho más de lo que nos cuidábamos inicialmente, porque como les decía, la sintomatología es un poco más fuerte que en la infección inicial. También se habla muchísimo de las mutaciones que ha generado la COVID-19. Bueno, eso es algo que digamos lo que es natural que suceda con un virus. Ellos al pasar de organismo a organismo pueden cometer errores cuando se replican. Entonces esos errores son pequeños errores que no cambian, digámoslo como tal, la infectividad del virus ni la enfermedad que produce. Son pequeños cambios y son lo que llamamos las variables o las variantes que se encuentran en nuestro país. En nuestro país ya tenemos muchas variantes. Entonces, ¿qué se debe tener también en cuenta? Estas cepas que vienen de otros países, que pues hasta ahora no sabemos si sean más infectivas, si produzcan una enfermedad más grave. Estamos en alerta por la que ingresó por Brasil y pues también en alerta en el Reino Unido. Entonces, por eso tenemos que seguir cuidándonos, porque nosotros no sabemos si lleguen estas cepas a nuestro país y cómo esta cepa vaya a reaccionar con a nuestro organismo y en nuestra población. Doctora Andrea Sarmiento, ¿cómo va el plan de acción para la vacunación? ¿Cómo se está preparando en este momento el Hospital San Juan de Dios de Honda? Porque todos los colombianos estamos pendientes de la vacunación, estamos ahí, como se dice, pendientes de algo que todos necesitamos, ¿verdad? Que sea esta vacunación. ¿Cómo va en esto todo este plan de acción aquí en el Hospital San Juan de Dios de Honda? Sí, ya pues desde la gerencia hemos venido recibiendo directrices para la organización de todo lo que llamamos el PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunización, que pues va a ser específicamente para la COVID-19. Ya el Ministerio de Salud y Protección Social emitió algunos lineamientos, un decreto en donde da estos lineamientos a los cuales pues obviamente la entidad se acoge. Esto va a ser un trabajo que tiene que estar articulado con las EPS, además del municipio, para poder llegar a toda la población objeto de vacunación. Recordar que esto tiene algunas etapas y unas fases que pues estaremos pendientes de los lineamientos que nos dé el ministerio para poder cumplir a cabalidad. Sí, se van a hacer algunas mejoras en los servicios para poder atender a la gente. Ya nuestro recurso humano se está capacitando en vacunación para COVID, un curso que abrió el Ministerio de Salud, y precisamente hoy estábamos en una reunión que citó la Secretaría Departamental para poder organizar todo esto. Apreciados hondanos, es importante continuar cuidándonos. El hecho que estemos ya a un paso de recibir la vacunación no significa que bajemos la guardia.
Son cosas que ya llevamos un año entrenando. Continuemos con el uso de nuestro tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Creo que la lección que aprendimos de los casos que vimos y el incremento de casos que vimos a raíz de las festividades del mes de diciembre nos debe servir. Hemos perdido muchas vidas, vidas de seres queridos, vidas de amigos, de compañeros, de abuelos, de padres. Por favor, continuémonos cuidando. Recordemos que a pesar de que nos vacunemos, debemos continuar con la utilización de los elementos y las medidas de protección. Hasta que más o menos el 70% de la población colombiana no esté vacunada, no podemos eliminar todas las medidas de protección. Así que tengamos paciencia, esto ya va a pasar. Pero por ahora, cuídense ustedes, cuidémonos y cuidemos a nuestras familias.